Daniela tiene 49 años. Lleva 20 años construyendo. Empezó con deudas de tarjeta que tardó 3 años en liquidar. Aprendió a invertir de forma básica pero consistente. Avanzó en su carrera en el sector farmacéutico en Ciudad de México. Y hoy tiene un patrimonio que la versión de ella de hace 15 años habría considerado imposible. Fondo de inversión, Afore con aportaciones voluntarias, un departamento pagado al 60%, un portafolio en GBM Plus que no revisa con angustia, sino con curiosidad. Daniela construyó bien. El problema es que el siguiente conjunto de errores que amenazan su patrimonio no son los mismos que amenazaban al de antes, y nadie le avisó que el juego cambia. Porque hay una trampa específica que atrapa a personas que hicieron todo bien en la fase de construcción. No es la ignorancia financiera, es exactamente lo contrario. La confianza que produce haber construido algo real. Esa confianza, sin el marco correcto, se convierte en el mecanismo que erosiona silenciosamente lo que tomó 2 décadas acumular. Ese mecanismo tiene nombre. Se llama la paradoja del patrimonio consolidado. Opera a través de una serie de desplazamientos psicológicos que se sienten como adaptaciones razonables al nuevo nivel de riqueza, pero que en realidad desactivan exactamente los hábitos que produjeron ese nivel. La vigilancia se relaja porque ya hay colchón. La cautela cede porque las pérdidas parecen sobrevivibles. La simplicidad da paso a la complejidad porque la sofisticación parece apropiada. La disciplina se suaviza porque parece que ya se ganó el derecho a disfrutar. Cada uno de esos desplazamientos tiene sentido intuitivo. Eso es exactamente lo que los hace peligrosos. Empecemos por el primero, que es el más extendido y el que produce las pérdidas más sistemáticas sobre el patrimonio de la clase media latinoamericana con ingresos crecientes. La inflación del estilo de vida no es un fenómeno exclusivo de quienes acaban de empezar a ganar bien. Es especialmente peligrosa en quienes llevan años ganando bien y han relajado la vigilancia sobre la brecha entre ingreso y gasto porque sienten que ya construyeron suficiente estructura. Cada aumento genera un argumento interno convincente. El carro que corresponde al nuevo nivel profesional, la remodelación del departamento que llevaba años posponiendo, las vacaciones que se merecen después de 2 décadas de disciplina. Individualmente, ninguno de esos argumentos está equivocado. Colectivamente, eliminan el motor que produjo el patrimonio. La aritmética es implacable. Una persona con ingreso de 150,000 pesos mensuales que mantiene una tasa de ahorro del 30%, construye patrimonio sobre 45,000 pesos al mes. Una persona con ingreso de 250,000 pesos mensuales que permite que la inflación del estilo de vida reduzca su tasa de ahorro al 15%, construye patrimonio sobre 37,500 pesos al mes. El segundo gana 67% más y acumula menos. No porque tome malas decisiones de inversión, sino porque la brecha entre ingreso y gasto se cerró precisamente cuando más podría haberse ampliado. La solución no es renunciar a mejorar el estilo de vida, es tener una regla predefinida sobre qué fracción de cada incremento de ingreso se destina a patrimonio antes de que ese nuevo nivel se convierta en la nueva normalidad. Cualquier fracción explícita es mejor que ninguna regla, porque sin regla el gasto llena automáticamente el espacio disponible. El segundo desplazamiento de la paradoja del patrimonio consolidado es el que el sistema financiero cultiva activamente porque le es más rentable a él que al inversionista. Cuando el patrimonio crece, aumenta la exposición a productos financieros complejos que se presentan como el siguiente nivel de sofisticación. Inversiones alternativas que requieren diagramas para explicarse. Estrategias de cobertura que parecen diseñadas para personas serias. Fondos con acceso restringido que se venden como exclusivos. Estructuras fiscales elaboradas que prometen eficiencias significativas. La tentación es asumir que más patrimonio requiere más complejidad, que los enfoques simples son para principiantes y los complejos para inversionistas maduros. La evidencia empírica contradice esa narrativa de forma contundente.
Los fondos de cobertura han tenido un desempeño inferior a los índices en la mayoría de los periodos de largo plazo medidos. Las inversiones alternativas frecuentemente tienen comisiones que consumen las ventajas que publicitan. Las estrategias fiscales elaboradas en muchos casos cuestan más en honorarios profesionales de lo que ahorran en impuestos. La complejidad beneficia principalmente a quien la vende, porque justifica honorarios más altos, crea dependencia de asesores y dificulta la evaluación independiente del valor recibido. Antes de añadir cualquier nivel de complejidad a la estructura financiera, la pregunta correcta es: ¿qué problema específico resuelve esto que un enfoque más simple no resuelva? Si la respuesta no es articulable con claridad, la complejidad probablemente sirve a quien la propone más que a quien la compra. Daniela, en el bloque 4, recibe una propuesta de su banco privado para estructurar parte de su portafolio en un fondo de capital privado con ticket mínimo de 500,000 pesos, retorno proyectado del 14% anual y liquidez restringida a 4 años. El prospecto es elegante. El ejecutivo que lo presenta tiene credenciales sólidas. El argumento sobre diversificación más allá de los mercados públicos parece sofisticado. Daniela hace 3 preguntas que el ejecutivo no esperaba. ¿Cuál es la comisión total incluyendo performance fee? ¿Cuál fue el retorno neto de comisiones del fondo en los últimos 5 años comparado con el IPC o con un fondo indexado equivalente? ¿Qué pasa con mi capital si necesito liquidez antes de los 4 años? Las respuestas a esas 3 preguntas, que debería poder obtener por escrito, le dirán más sobre el valor real de esa propuesta que cualquier presentación. Decide no comprometer ese capital hasta tener las respuestas documentadas. Nunca llegan con la claridad que pidió. El tercer desplazamiento es el más sutil porque usa el éxito legítimo del pasado como argumento para tomar riesgos que ese éxito no justifica. Quien construyó patrimonio mediante disciplina, diversificación y consistencia durante 2 décadas, tiene evidencia real de que esas estrategias funcionan. El peligro es extrapolar esa evidencia hacia áreas donde las habilidades que produjeron el éxito no aplican. La persona que construyó patrimonio siendo rigurosa con su cartera diversificada, no necesariamente tiene habilidad para seleccionar acciones individuales. La persona que tomó buenas decisiones en su industria de expertise, no necesariamente las tomará bien en industrias que no conoce. La persona cuyos primeros activos criptográficos subieron de valor durante un ciclo alcista, no necesariamente tiene habilidad de selección de activos digitales. En México en 2024, el mercado de CFDs, derivados especulativos y criptomonedas de alto riesgo creció de forma significativa precisamente entre personas de ingreso medio-alto con algo de patrimonio acumulado. El perfil más frecuente en las pérdidas documentadas no era el principiante que no entendía el riesgo, era el profesional exitoso que asumió que su disciplina en otras áreas se transfería automáticamente a instrumentos especulativos. El costo de oportunidad de esas pérdidas no se mide solo en el capital perdido, se mide en lo que ese capital habría producido en el compuesto. 500,000 pesos perdidos en una operación especulativa fallida no son 500,000 pesos perdidos. A una tasa del 7% anual real, son casi 2 millones de pesos que no existirán en 20 años. El cuarto desplazamiento opera en dirección inversa a lo que intuitivamente parece el problema. Se llama la inversión de la atención financiera y produce pérdidas que se miden en décadas, aunque nunca aparezcan en ninguna transacción. Cuando el patrimonio era pequeño, cada peso importaba y la atención se distribuía apropiadamente. Con patrimonio consolidado, la atención frecuentemente permanece concentrada en las decisiones pequeñas, que se sienten controlables, mientras las decisiones grandes se delegan, se ignoran o se manejan con inercia. Se pasan horas comparando precios de supermercado, mientras las comisiones del portafolio de inversión erosionan silenciosamente miles de pesos anuales. Se negocia el precio de un servicio menor, mientras la estructura fiscal es subóptima en una magnitud 10 veces mayor. Se optimiza el gasto cotidiano mientras el seguro de vida no se ha revisado desde que se contrató hace 8 años, con coberturas que no corresponden al patrimonio actual. La regla correcta de asignación de atención escala con el patrimonio.
3 horas revisando la estructura de comisiones de un portafolio de 2 millones de pesos puede producir un ahorro de 80,000 a 120,000 pesos anuales. El mismo tiempo comparando tarifas de servicios cotidianos produce quizás 3,000 pesos de ahorro anual. El retorno por hora de atención no tiene comparación. Y sin embargo, la mayoría de las personas con patrimonio consolidado distribuyen su atención financiera de forma inversa a este análisis. El quinto desplazamiento afecta la vida fuera de los estados de cuenta, pero produce consecuencias que eventualmente sí aparecen en ellos. El apoyo financiero a familia y amigos sin estructura clara es uno de los vectores de erosión patrimonial más documentados entre personas que construyeron algo significativo. No porque la generosidad sea un error, sino porque la generosidad sin límites explícitos crea dinámicas que ni ayudan realmente al receptor ni protegen al dador. El préstamo que se convierte en regalo no reconocido genera resentimiento en ambas direcciones. La ayuda que no incluye accountability no modifica los comportamientos que produjeron el problema. El patrón de asistencia que se establece en el primer episodio se convierte en expectativa para los siguientes. En el contexto latinoamericano, donde las redes de solidaridad familiar son parte del tejido social y donde el éxito de un miembro de la familia frecuentemente se percibe como recurso disponible para toda la red, este desplazamiento tiene una dimensión cultural específica que no puede ignorarse. La respuesta correcta no es la negativa sistemática, es la distinción entre ayuda que produce autonomía y ayuda que produce dependencia. Y es tener claridad interna sobre el monto que puede destinarse a apoyo familiar sin que eso afecte la trayectoria del patrimonio. Tratarlo contablemente como gasto y no como préstamo. Y comunicar con claridad que es un caso singular y no el establecimiento de un patrón. Y aquí está el tercer hilo que vale sostener hasta el cierre. Hay un error que es el opuesto de todos los anteriores, pero que opera con la misma fuerza destructiva. El séptimo desplazamiento no es gastar de más, es acumular sin propósito hasta que la acumulación se convierte en el fin y no en el medio. Cuando los hábitos de construcción de patrimonio están tan internalizados que se convierten en identidad, el número en el estado de cuenta empieza a funcionar como marcador. Cada subida se siente como victoria, cada baja se siente como fracaso. Y la persona que construyó ese patrimonio para tener opciones en la vida, termina negándose las opciones que el patrimonio podría financiar, porque perder cualquier fracción del número se siente como retroceso. El patrimonio tiene un punto, y cada persona debería identificar el suyo, a partir del cual la acumulación adicional no agrega seguridad real, sino solo dígitos. La diferencia entre tener el capital suficiente para sostener indefinidamente un retiro razonable y tener el doble de ese capital no cambia la seguridad práctica, cambia el número en la pantalla. Quien sacrifica experiencias reales, tiempo con personas que importan, proyectos que le dan sentido, para proteger un número que ya superó el umbral de seguridad, no está siendo prudente. Está siendo gobernado por un hábito que sirvió durante la construcción y que dejó de servir en la fase de aprovechamiento. Daniela, en el bloque 7, 12 meses después de su decisión del bloque 4, tiene 3 resultados que no esperaba. Primero, al revisar las comisiones de su portafolio con la misma rigurosidad con que revisó la propuesta del fondo de capital privado, encontró que 2 fondos en su cartera tenían comisiones totales superiores al 2% anual que no aparecían claramente en ningún estado de cuenta. Los reemplazó por equivalentes indexados con comisión inferior al 0.5%. El ahorro anual, aproximadamente 45,000 pesos sobre el patrimonio afectado. Segundo, actualizó sus coberturas de seguro de vida y de responsabilidad civil, que no había revisado desde 2019. La cobertura actual era insuficiente para el patrimonio actual, y el costo de actualizarla fue marginalmente mayor que la póliza anterior. Tercero, definió por primera vez de forma explícita su número de suficiencia patrimonial, el punto a partir del cual dejará de reinvertir la totalidad del excedente y comenzará a destinarlo activamente a las experiencias y proyectos que lleva años posponiendo.
Ese número existe ahora en un documento, no como una meta inalcanzable, sino como un destino concreto con fecha estimada de llegada. Ahora las acciones concretas esta semana por país. Si estás en México, el primer paso es calcular tu tasa de ahorro efectiva de los últimos 6 meses. Si ha bajado en comparación con periodos anteriores de mayor disciplina, a pesar de haber aumentado el ingreso, la inflación del estilo de vida está operando. Instala una regla explícita antes del próximo incremento de ingreso. El segundo paso es revisar las comisiones totales de cada instrumento en tu portafolio. Suma comisión de administración, comisión de desempeño y cualquier cargo por custodia. Si el total supera el 1% anual en cualquier fondo, compara contra alternativas indexadas en GBM Mus o Fintual México con comisiones inferiores al 0.5%. El tercer paso es revisar las coberturas de tu seguro de vida y de responsabilidad civil. Si no las has actualizado en los últimos 3 años y tu patrimonio creció en ese periodo, la cobertura actual probablemente es insuficiente. Si estás en Colombia, el ejercicio de comisiones aplica directamente a los fondos de inversión colectiva y a los fondos de pensión voluntario. La regulación colombiana obliga a publicar la tasa de gastos total, TGT, de cada fondo. Busca ese número para cada instrumento que tienes. Si supera el 1.5% anual en fondos de renta fija o el 2% en fondos mixtos, evalúa alternativas. Los fondos de pensión voluntario de administradoras como Protección o Porvenir tienen opciones con perfil de riesgo diverso y comisiones que varían significativamente entre productos. Para el componente de protección, el seguro de vida y el seguro de responsabilidad civil extracontractual son los dos instrumentos más subestimados por personas con patrimonio consolidado en Colombia. Si estás en Chile, la revisión de comisiones en la AFP es el primer paso. El costo promedio de administración de los multifondos varía entre AFP y tiene impacto medible sobre el retorno de largo plazo. La Comisión para el Mercado Financiero publica comparadores actualizados. Para el patrimonio fuera de la AFP, Fintual Chile y los fondos indexados de administradoras locales tienen comisiones entre 0.49% y 0.99% anual. Para la protección, el seguro de vida con cobertura actualizada al patrimonio actual y el APB con beneficio tributario son los dos instrumentos que más personas con patrimonio consolidado tienen mal calibrados. Si estás en Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros publica comparadores de comisiones de AFP y fondos mutuos. El primer ejercicio esta semana es verificar la comisión total de cada instrumento de inversión activo y comparar contra alternativas disponibles en Credicorp Capital o BBVA Asset Management. Para el componente de protección, los seguros de vida de prima flexible en compañías de primer nivel como Pacífico Seguros o RIMAC tienen opciones ajustables al patrimonio actual sin necesidad de cambiar de proveedor si ya tienes historia con ellos. Construir patrimonio es un logro que requiere 2 décadas de decisiones correctas acumuladas. Sostenerlo requiere entender que el juego cambia cuando el patrimonio crece. Los riesgos evolucionan, los errores se vuelven más sutiles, y los hábitos que produjeron el éxito pueden convertirse, sin la vigilancia correcta, en los vectores por los que ese éxito se erosiona. La paradoja del patrimonio consolidado no premia a quien más acumuló. Premia a quien entendió que proteger lo construido requiere las mismas habilidades que construirlo, aplicadas a un conjunto completamente diferente de amenazas. Si este tipo de análisis te ayuda a ver los mecanismos que operan sobre tu patrimonio en la fase donde más tienes que perder, con datos reales de la región y sin simplificaciones que distorsionen lo que está en juego, suscríbete. Cada video de este canal viene construido exactamente así.